La producción industrial en sus diversas ramas de actividad se recupera lentamente con cifras a noviembre de 2020. A pesar de las turbulencias políticas en los Estados Unidos, las bolsas y mercados no lo resintieron y mantuvieron ganancias. La cuesta de enero de 2021 será la más complicada para miles de familias y le compartiremos algunas recomendaciones para enfrentarla. La inflación en 2020 fue de 3.15%, pero ¿cuál es la utilidad que usted puede darle a este indicador en su vida cotidiana? Quédese aquí y en Cuentas Claras se lo compartiremos. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Y como siempre, bueno, pues para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. El día de ayer, 11 de enero, se dieron a conocer los resultados al mes de noviembre del 2020 de la actividad industrial en México. Siempre esto por parte de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En dicho reporte se destaca un modesto crecimiento con respecto a octubre por la lenta recuperación de la producción de los establecimientos industriales que en el año 2020 atravesaron por una crisis inédita, como es sabido por todos nosotros. En su comparación anual, no logran recuperarse ramas industriales como servicios relacionados con la minería, la construcción de obras de ingeniería civil, fabricación de insumos textiles, fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, impresión e industrias conexas, fabricación de muebles, colchones y otras industrias manufactureras en las que muy seguramente muchos de ustedes prestan sus servicios, desde la fabricación también de automóviles, camiones, etcétera. Entonces, bueno, pues en todo ello tenemos cuentas claras para la industria en México. Pero ¿quién mejor para explicarnos la profundidad de esta crisis industrial en México que nuestro distinguido invitado esta tarde? Bien, bueno, usted disculpe, es un programa en vivo y bueno, pues tuvimos aquí un corte de pistas con respecto a nuestro invitado, pero nuestro invitado es el doctor José Luis de la Cruz, quien es presidente y director del Instituto para el Crecimiento y Desarrollo Industrial y la voz más calificada, así permítamelo decir, en materia del análisis industrial. José Luis, muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Raimundo, gracias por la invitación, un placer. Gracias, José Luis. Y bueno, pues con las cifras que el día de ayer publicó el INEGI y sobre todo el informe que IDIC presenta con tu firma el día de ayer, las señales de alarma están encendidas desde hace muchos meses, pero particularmente en este mes de noviembre con las cifras y ya con la víspera de lo que el 21 será en materia de la superación quizás de la pandemia COVID-19. ¿Cuál es tu primera lectura con respecto a que 25 de los últimos 26 meses la industria sigue en recesión? Bueno, básicamente refleja un problema estructural previo al COVID-19, en donde la industria ya desde finales de 2018 venía perdiendo fuerza y había entrado en terreno negativo. Entonces, en ese sentido, lo que primero que podemos resaltar es que es un problema sistémico. El promedio de crecimiento del sector industrial entre el 2001 y el 2020 es de apenas 0.2%. En promedio, esto marca muy claramente la debilidad del sector y, por otro lado, la necesidad de aplicar una política contracíclica para reactivarlo, sobre todo en sectores tan estratégicos como la construcción, que atraviesa pues casi 30 meses de caídas, es decir, casi 2 años y medio de contracción en las manufacturas, en donde si bien hay reactivación en aquellos sectores, aquellas partes exportadoras, como en la parte automotriz, hay otros como el textil, cuero, calzado, vestido, la propia industria química, que tienen debilidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que el mensaje muy claro es la necesidad de una política de reactivación para este sector.
Ahora bien, José Luis, quizás el optimismo de este gobierno para sacar adelante una política industrial en ausencia de la propia política industrial está en el Tratado de Libre Comercio, pero leyendo el informe de IDIC, yo la verdad estoy bastante preocupado porque primero el gobierno de los demócratas entrará en vigor y es un gobierno proteccionista por definición. Y segundo, de que esta mano invisible del comercio internacional a la que te refieres en el reporte, si por favor nos explicas un poco más por qué no debemos lanzar las campanas al vuelo con la reactivación del comercio internacional. Yo creo que hay dos elementos básicos. El primero lo mencionas muy bien. Si nosotros vemos la plataforma del presidente electo, está en su página muy claro, lo que busca es garantizar que el impulso de las manufacturas hechas en Estados Unidos con mano de obra, y así lo pone, del 100% de los trabajadores estadounidenses. Es decir, lo que busca es tratar de impulsar a este sector, y ahí México debe ser muy cuidadoso en el sentido de que si bien hay oportunidades para complementar esa producción, pues se requiere tener muy claro en qué sectores se deben de aplicar esas posibilidades, qué políticas se requieren, porque Estados Unidos lo que va a buscar, al igual que en otros países del mundo, es una política que favorezca la recuperación de su empleo. Y por otro lado está la competencia de China y toda la plataforma asiática que se ha formado en torno a las manufacturas. Hay una alianza que se firmó en noviembre entre China, Corea del Sur, Japón y lo que se conoce como el ASEAN y países de Oceanía, en donde esto representa nueva competencia para México. Entonces, desde esa perspectiva, pensar que en automático el TEMEC va a ser un mecanismo de crecimiento me parece sería darle quizás el beneficio de la duda antes de que tenga resultados. Y finalmente está el hecho del daño industrial que tenemos. Desde nuestra perspectiva, en 2020 solo un estado va a tener crecimiento en materia industrial y en materia general de crecimiento económico, que es Tabasco. El resto va a presentar caídas y entonces también tenemos la necesidad de programas regionales de reactivación. Vaya, también hablando de estas regiones, obviamente una industria campeona en nuestro país, pues es la industria automotriz, mi querido José Luis, pero ahora ya con el requerimiento que desde julio hay para incrementar paulatinamente el contenido regional de 62.5 para llegar hasta 75%, entonces se ve un horizonte un tanto pues incierto con respecto a que si hay la fuerza para poder atraer esa inversión necesaria en la industria para elevar ese componente, particularmente en esa industria. Y no debemos de perder de lado si se llegara a aprobar esta reforma al outsourcing en donde se busca desaparecerlo. Efectivamente, subir el contenido regional es un elemento en donde esto implica inversiones que no se están haciendo en el país, ir hacia la tecnificación todavía más intensa en este sector y en todas sus cadenas de proveeduría. Y entonces, en ese sentido, me parece que por lo mismo México requiere políticas intencionales que permitan transitar hacia factores de mayor competitividad, de mayor productividad, pero que al mismo tiempo procuren la generación de empleo con mejores calificaciones para los trabajadores, una ecuación que no es fácil de resolver y en donde por lo mismo se requiere una mayor vinculación entre las estrategias del gobierno con las del sector privado. José Luis, de la mano evidentemente de este impulso industrial que requiere el país está la inversión fija bruta, y hoy nada menos por la mañana el INEGI daba a conocer también cifras bastante preocupantes con respecto a la evolución de la reposición de capital, de ese capital nuevo que se requiere para dar ese impulso al valor agregado en la economía. Esta vertiente de la inversión fija bruta también, ¿de qué impulso requiere? Mira, el hecho de que la inversión casi esté cayendo 20% con el último dato ya en todo el año, con el último dato que publicó el INEGI, nos marca que las empresas no están teniendo la capacidad para renovar su maquinaria, su equipo, edificar, construir y con ello elevar su productividad y dar cabida a más empleo. Entonces, en ese sentido se requiere certidumbre, certeza, confianza, porque las inversiones son de naturaleza de mediano y largo plazo. Y por otro lado, lo que también se requiere justamente es de tener a estos sectores estratégicos que son capaces de atraer nuevas inversiones. Los datos de inversión extranjera directa lo que muestran es que las nuevas inversiones
han caído y por lo tanto lo que se tiene que generar es nuevos sectores productivos o revitalizar los ya existentes para hacer más atractivo venir a México, sobre todo en un entorno de bajas tasas de interés que debería favorecer y en un entorno en donde China y Estados Unidos tienen una fuerte competencia y en donde México podría ser un candidato natural para sustituir lo que se tendría que dejar de elaborar en el este asiático. Caray, José Luis. Bueno, finalmente quiero preguntarte, dado que a nivel regional, por lo que nos acabas de decir en cuanto a que hay entidades federativas, todas que no van a crecer, salvo el caso de Tabasco, entonces los gobiernos locales, en su propia iniciativa por impulsar políticas industriales locales, ¿qué tanto de verdad están tomados de la mano de la iniciativa privada? Bueno, me parece que ahí sí hay diferencias muy marcadas. Se puede ver en el Bajío, en Occidente, que se busca una interacción muy cercana. Es más, se trata de generar algunas plataformas regionales para buscar atraer inversión y generar una mayor comunicación intraindustrial en esa zona. Sin embargo, también es muy claro que hay otras entidades que no lo tienen en su agenda y en ese sentido, pues es difícil que puedan competir contra países en donde sí se está generando esa política industrial. Es decir, revitalizar a la Ciudad de México, a Nuevo León, a Jalisco, a Guanajuato, lo que requiere son esquemas integrales de política industrial y de revitalizar también al sector de los servicios con una mayor capacidad de generar valor agregado, y creo que esa es una parte de la agenda de los gobiernos estatales que deberá impulsarse en este 2021. Muy bien, doctor. Doctor José Luis de la Cruz, ahí le comparto aquí en nuestro auditorio tu Twitter, en nuestra pantalla, para que te sigamos continuamente y estar al día en cuanto a lo que pueda, obviamente, visualizarse en términos de estrategia real para nuestra política industrial. Muchísimas gracias, doctor José Luis de la Cruz. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Bueno, pues el diagnóstico y desafíos para la industria mexicana y la economía en su conjunto son estructurales y el momento de tomar decisiones se está agotando, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor José Luis de la Cruz. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.